Bien, voy a empezar a grabar la clase. Chicos, a ver, voy a compartir, no sé cómo se visualiza, ¿no? Sí, Lice. Se lee perfectamente. Sí, Bien, perfectamente. Tenemos nueve participantes. La clase se está grabando. Dadas las circunstancias y las instrucciones superiores que hemos recibido, estimo que ya han pasado su clase de las 14 sin ningún problema, ¿cierto? sí, Lice. Bien. A ver, hasta que todos se vayan conectando. Buenas tardes a todos los que están ingresando. Por favor, les reitero, no se olviden registrarse en el chat para efectos de asistencia. ¿Ya? A ver, habíamos abordado el tema de la oferta de pago y consignación prácticamente finalizado y hemos sido muy enfáticos al aclarar, si ustedes se acuerdan, Mariela, buenas tardes, que fuera de ser una forma de cumplimiento de las obligaciones que no cumple con el principio de exactitud de pago, se genera por una causal exclusiva. Hay un motivo para que, en este caso, el deudor pueda acudir ante una autoridad judicial y solicitar ofertar el pago y que lógicamente este pago se consigne, ¿cierto? Y a eso habíamos conversado, se llama mora del acreedor. No se olviden, por favor, a efectos de no confundir ninguna de las figuras que ya hemos visto con respecto al tema cumplimiento de las obligaciones, de establecer que la oferta de pago y consignación también es una forma de cumplimiento, pero que tiene una característica fundamental, una diferencia fundamental en relación a las otras figuras, como la cesión de bienes, como el pago con subrogación, la dación de pago, y las demás que hemos visto, ya toda vez que en esta, de manera directa, se va a necesitar la intervención de la autoridad judicial, ¿cierto? Habíamos apuntado los efectos que genera la mora del acreedor con respecto a que el deudor tiene el deseo de satisfacer y cumplir con la obligación. Ahora, con este tema, si se acuerdan la pasada clase de lunes, habíamos concluido ese macro tema de cumplimiento de las obligaciones. ¿Cierto? Y vendríamos a establecer otro tema, no sé quién se acuerda, quién me puede ayudar, ¿cuál es el tema Incumplimiento que de las apuntamos? obligaciones. ¿Cuál, César? Incumplimiento de las obligaciones. Incumplimiento de las obligaciones. ¿Sí? Y hacíamos una especie de comparación con el tema que ya habíamos abordado, cumplimiento de las obligaciones, en el sentido de que si dentro del tema de cumplimiento de las obligaciones habíamos establecido que simple y llanamente significaba dar curso a lo que el artículo 291 del Código Civil establecía. Es decir, el 291, como bien saben ustedes, determina que el acreedor tiene el derecho de exigir, percibir, ejecutar y perseguir el patrimonio del deudor siempre y cuando éste incumpla. Y el deudor tiene el deber primordial de cumplir o satisfacer con la obligación. Ese tiene que ser el eje en el que giremos todos. Ahora, si el cumplimiento de las obligaciones es el aspecto formal, es el aspecto correcto, es lo que debería de pasar, hablando de cumplir con una obligación, con una prestación de vida, el hablar del incumplimiento de las obligaciones va a significar deducir que no es lo normal, no es lo correcto y no es lo que el artículo 291 dispone con respecto a la obligación que tiene el deudor de satisfacer esa prestación de vida. Pero este no satisfacer la prestación de vida no queda lógicamente ahí.
Porque si ustedes se acuerdan de la facultad y el débito, habíamos establecido en el tema de la facultad que el acreedor tiene dos etapas dentro de ese derecho de exigir que tiene. Una primera facultad está dividida en el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de la obligación. Eso cuando se da la figura de cumplir con la obligación, ¿cierto? Y una segunda etapa de esa facultad se da cuando precisamente el deudor no cumple con su obligación y le genera al acreedor el ejercicio de esa segunda etapa, que consiste en la ejecución y la persecución de los bienes o el patrimonio del acreedor, ¿cierto? Eso lo habíamos hablado en uno de los subtítulos de los temas avanzados conocidos como facultad del acreedor. Ahora, el efecto anormal de la obligación viene a ser esa disconformidad que existe entre el compromiso que hizo el deudor y la conducta que éste demuestra cuando llegue el momento de cumplir con la obligación. No es lo que se espera. Lo que se espera es que en el marco del principio de buena fe, lo que se espera es que el deudor cumpla con la obligación. Y al no hacerlo, prácticamente está infringiendo aquel compromiso formal que había asumido a momento de nacer esa obligación, que no es otra que cumplir. Ahora, a ver, controlen sus micrófonos, chicos. ¿Alguien está con micrófono? Ahora sí, ¿no? Ahora bien, lo que se debe tener en cuenta en el tema del incumplimiento de las obligaciones es qué efectos genera el hecho de que el acreedor o el deudor no cumpla con esa obligación dentro de los términos y condiciones en los que había acordado con el acreedor. Lógicamente, al ser uno de los elementos de la obligación, esa relación o vínculo jurídico entre estos dos sujetos, a uno le otorga el derecho y al otro le otorga el deber, va a generar que al incumplir el deudor con la obligación, el acreedor pueda activar, pueda iniciar las acciones por el incumplimiento del deudor. A ver, ¿quién me puede refrescar la memoria para que hagamos participativa la clase? ¿Cuáles son los tipos de obligaciones que estamos estudiando? Dar, hacer y no hacer. Fernanda, buenas tardes. Dar, Buenas tardes, hacer Lice. y no hacer, ¿cierto? Independientemente de incumplir cualquiera de esos tipos de obligaciones, independientemente de que sea una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer, el incumplimiento de estas, a ver, la pregunta va para el doctor Eduardo Rodríguez, independientemente de cualquiera de las obligaciones, ¿va a generar o no va a generar que el acreedor inicie alguna acción de ejecución buscando que esa obligación se cumpla? ¿Qué dice, doctor? Sí, Lice. Sí que, sí que, a ver. Sin miedo, doctor, sin miedo. Estamos entre conocidos. ¿Va a generar alguna reacción, alguna acción que tome el acreedor con respecto al incumplimiento de cualquiera de esas obligaciones? ¿Sí, doctor? Sí, licenciado. ¿Qué hará el acreedor? Va a accionar ¿Qué podrá? Ya, perfecto, va a accionar. ¿Ante quién va a accionar? ante el deudor. ¿Ante el deudor? O sea, ¿qué le va a hacer al deudor? Va a exigir el cumplimiento de la obligación.
Perfecto. ¿Y mediante qué o quién o qué, cuál medio tomará para poder exigir el cumplimiento de esa obligación? A ver, Ivana. Ivana, buenas tardes. Sí, Lice. Ya Edward nos ha manifestado de que ante el incumplimiento del deudor, el acreedor tiene el derecho de accionar a efectos de obligarle al deudor a que cumpla con la obligación. ¿Podrías decirnos cuál va a ser el medio, cómo va a accionar en contra del deudor? ¿Qué es lo que va a hacer Va a dar un ordenamiento para que se pueda cumplir por parte del deudor. y por medio de qué va a generar aquello? ¿Va a recurrir a la casa del deudor? ¿Lo va a buscar a su papá, a su mamá? ¿Dónde va a acudir? Por medio de sus bienes patrimoniales, dice. ¿Ya? ¿Y quién ordenará? ¿Quién ordenará esa persecución, quizás ese embargo de los bienes patrimoniales del deudor? El juez de materia civil. Muy bien. Así es. Conjuncionando los criterios de Edward e Ivana, el acreedor al tener el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, frente a la actitud contraria que demuestre el deudor, claro que tiene el derecho de iniciar las acciones que el caso amerite. Y esas acciones son legales. Esas acciones van a ser ante una autoridad judicial en materia civil, como dice Iván. Ante esa autoridad judicial, el acreedor le va a pedir al juez, le va a pedir a la autoridad judicial que obligue, si vale el término, al deudor a cumplir con la obligación. Lo va a forzar mediante todas las decisiones en el proceso correspondiente que asuma el acreedor a efectos, reitero, de que el deudor cumpla. En cualquiera de los tres tipos de las obligaciones que me acaban de decir, dar, hacer o no hacer. Pero hay que advertir de que si bien el incumplimiento del deudor con respecto a satisfacer la obligación va a generar que el acreedor inicie las acciones correspondientes, debemos tomar en cuenta que está haciendo uso de su derecho a la ejecución ante el incumplimiento del deudor. Lo va a ejecutar, si vale el término vulgar o popular, como habíamos hablado en clase. Y en ese proceso o en ese caminar de ejecutar, ¿sí? Va a perseguir sus bienes, va a perseguir su patrimonio. Si tendría que llegar al trance del remate o la subasta judicial, como llamamos, lo va a hacer a efectos de que la autoridad judicial que conozca el proceso de ejecución, ¿no?, le pueda devolver aquello que había otorgado o prestado al deudor, además de reconocerle los derechos por daños y perjuicios, quizás honorarios profesionales o gastos judiciales. Ahora, si tomamos en cuenta que existen obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿sí? Si tomamos en cuenta que es responsabilidad o era responsabilidad del deudor cumplir con la obligación asumida o adquirida, porque es quien tiene que pagar, ¿cierto? También se hace cargo de todos los intereses que se ha podido convenir, de todos los gastos que le va a generar al acreedor el iniciar esas acciones judiciales por un solo hecho, el incumplimiento de la obligación, ¿cierto? Teniendo tres tipos de obligaciones, dar, hacer o no hacer, para cada uno de estos existe un lineamiento específico. A las obligaciones de dar, por así decirles, les llamaremos ejecución forzada de obligaciones de dar. ¿Por qué forzada? Porque al no haber cumplido de manera voluntaria, al no haber cumplido de manera
leal, el acreedor se ha visto obligado a iniciar la acción judicial mediante el proceso correspondiente, que les había dicho podría ser un proceso ejecutivo civil o un proceso coactivo en la vía civil, tratándose de obligaciones pecuniarias como ejemplo, es decir, obligaciones de dinero. Al establecer entonces que un préstamo de dinero, por ejemplo, es una obligación de dar, el acreedor que no ha sido satisfecho en su acreencia en esa prestación debida, lo que va a hacer es acudir ante una autoridad judicial con el documento que había suscrito con el deudor y manifestarle, esto es muy importante y pueden tomar los apuntes necesarios. Para iniciar la ejecución forzosa o forzada de una obligación, mínimamente debemos tomar en cuenta que el término o plazo al que se ha sometido o al que se ha sujetado la obligación tiene que estar vencido. O sea, ha tenido que haber vencido el término o el plazo para el cual se había comprometido el deudor cumplir con la obligación, y ustedes saben que ante el cumplimiento del término y el no cumplimiento del deudor, ¿qué genera? ¿Qué se genera en el deudor cuando ayer, 11 de septiembre del 2024, culminaba su plazo para cumplir? No lo hizo. El día de hoy, ¿cuál es la condición del deudor? ¿Quién me dice? Mora, Alicia. Mora. El deudor está en mora, ¿cierto? Y a ver, Yasmín Segales. ¿Qué significa la mora del deudor? ¿Alguien la puede salvar? Que se ha demorado al momento de pagar la cancelación de la obligación. Muy bien, Damaris. Muy bien. Se ha demorado, se ha retrasado, está retardado, ¿cierto? Entonces, una pregunta que ya se les había hecho en clases. A ver, Amanda, el hecho de que el deudor ingrese en mora significa que no le va a pagar al acreedor o simplemente está demorado. Adelante. Puede ser simplemente que sea demorado a la hora de cumplir la obligación. Muy bien. Muy bien, y ante una demora razonable, volvemos al principio. El acreedor tiene el derecho de accionar, de ejercer esa facultad de ejecución y persecución de los bienes. Ahora, tribuna abierta. ¿Qué es lo que el juez podría determinar en una ejecución forzada de obligaciones, de obligación de dar? ¿Cuál sería la decisión en la sentencia que pueda emitir el juez? ¿Qué creen? Ordenar el pago inmediato. Ordenar el pago inmediato. ¿Qué más podría decir? O decidir. Podría determinar el embargo. Adelante, Fernanda, adelante. Que podría la deuda por plazos, que podría pagar la deuda por plazos. Ya, podría ser una decisión. Damaris creo que quería... Me levantan la manito para cuando quieran contestar, chicos. Damaris, ¿querías decir algo? No le hice. Saraí. Saraí tampoco. No dice. En las obligaciones
forzadas de dar, estamos frente a una obligación que no ha sido cumplida, el acreedor ha generado la acción, ha iniciado la acción judicial para lograr el cumplimiento y espera que la autoridad judicial pueda, primero, declarar probada su petición. Ya, si bien ustedes todavía no han visto procesal, en el actual Código Procesal Civil, como alguna vez habíamos comentado en clase, en relación al anterior Código de Procedimiento Civil que ahora está abrogado, ha habido ciertas modificaciones o cambios en relación al procedimiento en el cual se ventilan los procesos de ejecución. Ejemplo, para una comparación muy rápida. En el anterior Código de Procedimiento Civil, ¿ya?, se establecía que frente a una acción de ejecución de obligación incumplida, el juez citaba o notificaba a la parte ejecutada, es decir, al deudor, intimándole con una resolución a que en el término de 10 días cumpla. ¿Ya? Y ahí vendría el criterio de Fernanda, cumpla dentro de ese plazo, bajo advertencia de que si no lo hacía, iba a proceder con el embargo y remate de los bienes hasta el monto que alcanzara la obligación, ¿no? Entonces, frente a esa intimación, así se llamaba intimación judicial, el deudor tenía la opción, primero, de pagar en ese plazo. En la práctica, alguna vez ofrecía un plan de pagos, ¿cierto? O interponía lo que alguna vez conversamos también en clase, interponía alguna excepción de conciliación o cualquiera que vea conveniente, ¿no? Ese era en el anterior procedimiento. Había un auto de intimación, una resolución de intimación que le decía pague en los 10 días. Con el nuevo Código Procesal Civil que ustedes manejan junto a su Código Civil, el procedimiento ha cambiado en alguna manera. ¿Por qué? Porque frente a una acción de ejecución que inicie el acreedor, forzando mediante la autoridad judicial que el deudor cumpla, ya no se lo cita o notifica con un auto de intimación. Ya no. Lo que hace la autoridad judicial es emitir una sentencia inicial donde le ordena lo mismo. Le dice, en el término de 10 días, cumpla a favor del acreedor con el pago de tantos, más todos los conceptos que podrían traducirse en daños y perjuicios, intereses devengados, gastos judiciales, honorarios profesionales y demás. O en su caso, dentro de los 10 días, interponga alguna excepción. Lo que generalmente interponemos o se interpone es una excepción de conciliación, salvo que haya documentos que comprueben, lógicamente de manera contundente, o que se ha pagado la deuda con anterioridad, o en su caso de pronto ha prescrito esa deuda. De ser así y tener las pruebas, lógicamente el deudor interpondrá aquellas excepciones, ¿no? Pero por lo general les digo, lo que se interpone es una excepción de conciliación, buscando precisamente un poco también lo que Fernanda nos decía. Un escenario conciliador donde le pueda decir que quiero pagarle, si soy el deudor, en un plan de pagos. Lógicamente va a estar sujeto al consentimiento y aceptación del acreedor. Pero básicamente, esa diferencia entre los dos procedimientos, básicamente cuando hablamos de ejecución forzada de las obligaciones de dar, estamos hablando de que frente a un proceso de ejecución que el acreedor ha generado para lograr que el deudor cumpla con la obligación a la fuerza, por eso se dice ejecución forzada, a la fuerza por una orden judicial, es básicamente que le devuelve el dinero más todos los otros conceptos adicionales que también se generan en proceso. ¿Ya? Intereses, multas, honorarios, gastos judiciales, costos y demás. Bien. Hablando de las obligaciones de hacer,
Cuando el deudor no cumple con estas obligaciones en los términos o en el precio pactado, ¿sí? Puede pues también el acreedor en la vía forzosa de ejecución pedirle a la autoridad judicial que fuera de declararle procedente y probara la demanda de ejecución que interponga, le ordene al deudor a cumplir con esa obligación de hacer. Siempre hemos hablado de los ejemplos, ¿no? Que, Alejandra tiene una fábrica de muebles, ¿no? Y se le ha encargado la realización o fabricación de determinado juego de muebles. Esa es una obligación de hacer, ¿o no es? ¿O es otro tipo de obligación, chicos? ¿Quién me aclara? El hecho de encargarle a Alejandra la realización, la fabricación de un conjunto de varios muebles, ¿es una obligación de hacer o no hacer? De hacer. De hacer, de fabricar. Perfecto, De hacer, dice. de hacer. Ya, está bien, fabricar, realizar, como sea. Pero Alejandra no ha cumplido en el término o en el plazo establecido o acordado con el acreedor. El acreedor, en ejercicio de su derecho a exigir, en su derecho de ejecución y persecución de su patrimonio, va a iniciar la acción judicial. ¿Qué es lo que el juez va a disponer? Estamos hablando de una obligación de hacer. Le dirá pague, como en el primer caso, tratándose de obligación de dar. ¿Qué es lo que ustedes consideran que va a disponer el juez tratándose de una obligación forzada ejecutada de obligación de hacer? A ver, escucho criterios. Le va a intimidar. Adelante, Yasmín. Le va a intimidar a que pague. Le va a intimidar a que entregue el hemos copiado, ¿no? ¿Alguien más? Yo le hice, A ver, adelante, Ivana. en una obligación de hacer, el juez va a intimar a que realice el trabajo en un plazo determinado. Y si en ese plazo no se llega a dar, entonces se le va a pedir a la institución o a la empresa que terminen el trabajo, pero eh, que el deudor tenga que pagar todos los gastos. Ya, perfecto. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿O es así lo que va a ordenar el juez? Le dice, sería Adelante. que el juez va a Ajá. ordenar al deudor a poder realizar de alguna manera el cumplimiento de la obligación mediante un tercero y que este cumplimiento sea a su costo del deudor. Excelente. Adelante, Sebastián, levantó la mano. Excelente, gracias, Lía. Gracias, Ivana. Sebastián, ¿qué dices? Eh, que sí, que el deudor, o sea, que el deudor va a ser intimidado a que se le van a quitar sus bienes, ¿no? Ya. En caso de que no cumpla, Sí. ya. Toda opinión vale. ¿Alguien más, chicos? Bien. Tratándose de una obligación, muy bien, gracias. Tratándose de una obligación de hacer, diferente a una obligación de dar, como en el primer caso. Fíjense que en el primer caso, cuando se trata de obligaciones de dar o entregar, ¿no? El juez, lógicamente, emite una decisión que tiene que ver ¿con qué? Con disponer el cumplimiento forzado al deudor
de entregar o dar esa obligación, devolver en este caso. Pero cuando se trata de una obligación de hacer, fabricar, manufacturar, realizar, transformar, fíjense que como bien dicen ustedes, en el artículo 430 del Código Procesal Civil, ya, la norma establece que tratándose de obligaciones de hacer, si el ejecutado, es decir, el deudor, no las cumpliere en el plazo señalado por la autoridad judicial, hasta ahí estamos determinando lo que ustedes dicen. El juez puede determinar otorgarle un plazo razonable al deudor y ordenarle que cumpla con la obligación. Si este no lo hace así, como bien decía Lía, el juez va a ordenar que un tercero realice esa obligación, pero a costo del deudor principal. Y así lo establece el artículo 430 del Código Procesal Civil, porque dice, el ejecutante las realizará por sí y a costa de el deudor. El ejecutante es el acreedor, el que está ejecutando la obligación incumplida. Entonces, en resumidas cuentas, lo que va a hacer y lo que va a decidir la autoridad judicial como resultado de la acción iniciada por el acreedor ante el incumplimiento del deudor en obligaciones de hacer es ordenar al deudor en un plazo razonable cumpla. Caso contrario, puede designar a un tercero que cumpla o haga la obligación, pero bajo el costo del deudor principal. Eso es lo que el juez o la autoridad judicial va a ordenar en la vía de una ejecución forzada. ¿Por qué? Porque el deudor en su debido momento, plazo o término no había cumplido con la obligación. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que el juez, y escucho criterios, qué es lo que el juez, estamos en el tema de incumplimiento de las obligaciones, qué es lo que el juez ordenaría cuando el acreedor ha iniciado la acción porque el deudor ha incumplido una obligación de no hacer? De no hacer. Es decir, sinónimo de abstención. A ver, ¿quién puede decirme? ¿Quién se anima? Obligación de no hacer. Incumplimiento del deudor. Inicio de acciones judiciales por parte del deudor o de parte del acreedor, logrando que el juez en sentencia ordene que. ¿Qué es lo que el juez va a ordenar en una sentencia frente a una ejecución forzada de obligaciones de no hacer? Adelante, Alexander. ¿Quién levantó la manito? Tengo la manito de Alexander Salazar. A ver, Ivana, adelante. Ante un incumplimiento de una obligación, se da lo que es una demanda de ejecución y en esta se da una sentencia inicial donde se va a ordenar el pago inmediato de la deuda. Y posterior a este, si con esto no se llega a dar o no se llega a cumplir la obligación, entonces emite una sentencia final en donde se podría determinar un posible remate de bienes. Ya, perfecto. Eso vendría a ser en una obligación incumplida de dar, hacer o no hacer. De dar. De dar, perfecto, para precisar. Lógico. Frente al plazo que les dije que el juez otorga en una sentencia inicial de 10 días, al no cumplir el deudor en ese plazo, se va a venir con seguridad la emisión de una sentencia final. Final porque va a poner fin al proceso, ¿no? Y en esa sentencia final, lógicamente, como lo había dicho en la primera sentencia, puede ordenar el remate de los bienes.
Esa es una obligación de dar. Pero ¿qué es lo que ordenaría, qué es lo que dispondría el juez en una sentencia de una obligación incumplida de no hacer? Adelante, Elizabeth, levantó la mano. Gracias. En el caso de no hacer, por ejemplo, cuando construyan una muralla en un lugar no debido, en este caso el juez va a decidir la demolición, Ya, que este va a ser bajo su costo del mismo. ya, la demolición, o sea, la destrucción de aquello que no debía haber hecho y lo hizo. Sí. Muy bien, gracias, Elizabeth. ¿Alguien más? Chicos, ¿alguien más que quiera aportar? A ver, Yandira. Yandira Jazmín. Parece que se ha dormido Yandira. A ver, ¿alguien más, chicos? Quizás Danner. O apoya la noción de Elizabeth. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Estamos llegando al final de del primer periodo. Voy a suspender la grabación y en 2 segundos les vuelvo a pasar el link, por favor, el enlace, para que puedan volver a conectarse. ¿Estamos? ¿Sí, chicos? Está bien, Lice. Sí, Listo. Sí, Lice. 2 segundos, ok.